Por favor, vamos a comenzar. Los que quieran buscar en sus Biblias, si no, lo vamos a ver aquí. Ya vamos a buscar Segunda de Corintios, ya que va a ser nuestro texto base, capítulo 11, ¿sí? Versículo 3. Pero temo, dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ya? Bueno, más adelante sigue el versículo, el siguiente versículo, y hablando, el contexto, hermanos, son los falsos maestros. ¿Ya? Ese es el contexto. ¿Cuál es la idea, hermanos, de esta tarde? Es enfocarnos en un tema que en algunas iglesias se habla mucho de él, ¿no? En otras no, pero vamos a tratarlo hoy día, y es la lucha espiritual. ¿Ya? Quiero avisarle que por favor no espere un estudio de demonios, ya, de nombres de demonios, de nombres de ángeles, porque no es el enfoque, ¿ya? Porque la idea es que enfoquemos correctamente la lucha espiritual. Tristemente no se ha enfocado bien en muchos lugares, y eso ha llevado a que se pierda la perspectiva que Dios nos quería enseñar a través de la Biblia. Vamos a ver, la palabra de Dios sí nos enseña que tenemos lucha contra principados, ¿no? Eso es claro, lo vamos a ir viendo, Efesios, capítulo 6, pero la idea es que esta noche podamos entender cuál es ya realmente la lucha espiritual que tiene todo hijo y toda hija de Dios, ¿ya? Y tiene que ver con esto. Fíjense, dice Pablo, pero temo, le dice a los hermanos corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahí es la primera parte, ¿no? Nos lleva a Génesis capítulo 3. La serpiente engañó a Eva y la engañó con astucia. Esa astucia llevó a Eva a dar entrada a lo que nosotros conocemos como el pecado, ¿ya? Y aunque Pablo aquí está enfocándose en Eva, porque Eva fue la que fue engañada, ¿ya? Sin embargo, eso no significa que esté dejando a un lado a Adán, ¿ya? Para nada. Veamos al tiro para dejar claro esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 13. Ya, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, ¿no? Ahí está, no fue engañado, ¿ya? Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañada? La mujer, Eva, ¿no? Ahí está, engañada. Ese versículo, hermanos, es clave para entender lo que Pablo nos acaba de decir en 2 Corintios capítulo 11. ¿Quién fue engañada? Eva fue engañada. Adán no fue engañado. ¿Cuál de los dos pecó? Los dos pecaron. La diferencia es que Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Eva parte, ¿cierto?, su pecado por un engaño, que tampoco es excusa, porque engaño no significa obligación, no significa que fue forzada a hacerlo. Ella decidió hacerlo. Fue engañada, pero ella fue la que decidió al final. Eso ocurre con cada uno de nosotros. Si nosotros nos dejamos engañar, es nuestra decisión. ¿Ya? En ese sentido, Eva no fue engañada como hoy día se entiende el engaño, en el sentido de que alguien me puede engañar basándose en mi inocencia, ¿no? No, Eva era inocente en el sentido que no tenía pecado, pero era sumamente inteligente. De hecho, más inteligente que todos nosotros, ¿no? Adán, en cambio, Pablo es muy claro en decir que él no fue engañado. O sea, la gravedad del pecado de Adán tiene más peso que el de Eva, ¿sí? Y es por eso que en Romanos capítulo 5, dice, por tanto, el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí podríamos decir que está hablando de la humanidad, pero vamos a ver que la idea es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿ya? Y ahí sigue relatando este tema. Versículo 14,
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Dice la transgresión de Adán, no dice la transgresión de Eva, es la transgresión de Adán. Dios, a quien pone como el principal responsable de la caída es a Adán, aunque la caída comenzó con Eva. ¿Entendemos la idea, mis hermanos? Sí. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener claro. Eva fue engañada. Y Pablo, volvemos a nuestro versículo del principio, Pablo que dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos se han de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Eva tenía una naturaleza no caída. Nosotros tenemos una naturaleza caída. O sea, significa que nacemos con esa tendencia al mal. Y eso a nosotros nos pone en un punto de desventaja con respecto a la realidad de Eva. Pero Eva no tenía algo que nosotros tenemos. ¿Y qué es eso? Es el ejemplo. Es un parámetro. Eva no tenía dónde decir, a esta persona le pasó esto, no me voy a dejar engañar. Eva no lo tenía. Pero usted y yo sí. Tenemos la historia de Eva. Y cómo fue la tentación actuando hasta que llegó a su corazón, a su mente, y luego alcanzó incluso a su esposo. Sabemos que somos tentados. Entonces ya tenemos esta experiencia de ellos para que nosotros no seamos seducidos de la misma manera. Por eso Pablo apela al engaño de Eva. Entonces él dice que él teme, ese temor significa tristemente una posibilidad real de que los corintios fueran extraviados en sus sentimientos, en sus pensamientos, ya, en sus sentidos de la fidelidad de Cristo, al ser engañados, como fue engañada Eva, ¿ya? Y aquí, obviamente, sabemos quién es la serpiente, ¿no? En Apocalipsis dice que se menciona al diablo como la serpiente, haciendo claramente una alusión al Génesis, ¿ya? Al comienzo. Pero vamos a ir viendo que efectivamente el enfoque de Pablo es en el diablo, ¿sí? En Satanás. Y sus secuaces, ¿no? La astucia con que fue engañada Eva hizo que se perdiera algo. Bueno, perdimos mucho ese día, pero lo más importante que perdimos fue la comunión con Dios, la interacción con Dios. ¿No fue lo más grande que perdimos? Eso fue lo más grande. Podríamos decir, perdimos la vida eterna, perdimos el Edén, pero eso no se compara a la gran pérdida de haber perdido nuestra comunión con Dios. Se rompió la relación entre Dios y el humano. ¿Ya? Y ahora comienza Dios a forjar todo un plan para restaurar esa comunión, para sanar esa relación rota, ¿ya? Que la produjo ¿qué? El pecado. Entonces, el fin, la misión, en este caso, de la gente del pecado, era romper esa comunión. Desde el principio, siempre se ha tratado de romper nuestra comunión con Dios. Siempre se ha tratado de romper la amistad entre Dios y el ser humano. Siempre se ha tratado de eso, hermano. Adán y Eva, como eran ¿cómo se dice? Puros, sí, puros, sin pecado. Ellos veían a Dios porque dicen que si nosotros no tenemos santidad no nos vamos a ver. Claro. La verdad es que no tenemos ni idea, hermano. Esa es la verdad. La Biblia no deja claro. La Biblia sí deja claro, como usted lo dijo muy bien, ellos sí escuchaban a Dios. Haya sido cualquiera la interacción, lo hayan visto o no lo hayan visto, ya la interacción entre ellos era real, era perfecta, era plena. O sea, si lo veían era porque necesitaban verlo, si no lo veían no necesitaban verlo. Esa es la idea de Génesis, ¿ya? Ahora, el caso de nosotros es diferente, porque nuestra humanidad, al estar caída, al haber sido afectada por el pecado, eso impide que con nuestro cuerpo podamos ver a Dios. De hecho, Dios es claro, a Dios nadie le ha visto jamás, lo dijo Juan. Pablo también lo dijo, a Dios nadie le ha visto jamás. Dios dijo, no me verá hombre y vivirá. Entonces hay que entender
pasajes donde dice que los ancianos, por ejemplo, cuando suben, se acercan al monte con Moisés, ya Aarón, a Nadab y Abiú, que eran sus hijos mayores, dice que ellos vieron a Dios. Entonces hay que entender el contexto, a qué se refiere que vieron a Dios, vieron la gloria de Dios. Pero verle cara a cara, nadie lo ha visto. ¿Ya? También donde el Señor dice, no me verá hombre y vivirá, le dice a Moisés, versículos anteriores, le ha dicho claramente el Señor que Moisés hablaba con Dios cara a cara. ¿A qué se refería cara a cara? ¿Ya? No directamente su presencia, sino que directamente en el sentido que hablaban como un amigo le habla a otro amigo. Pero Dios es muy claro al decir que nadie lo ha visto. Ahora, sin santidad nadie le verá. Mateo capítulo 5 dice que los puros de corazón le verán. ¿Ya? O sea, hay una promesa. Primera de Juan capítulo 3 también dice que cuando el Señor Jesucristo venga le veremos cara a cara. Esa promesa es para nosotros. Pero después de que nuestro cuerpo sea transformado, sea liberado absolutamente del pecado. Fuimos redimidos. Ya estamos redimidos, ya estamos comprados, ya fuimos salvados. Si el Señor viene ahora, nos vamos todos con el Señor. Espero que crea eso. No por sus méritos, no por lo que usted ha logrado, sino por lo que el Señor logró a favor de nosotros. Y nuestra fe en Él es la que nos permite afianzarnos al Señor y saber que esa promesa es real. Pero el apóstol Pablo habla de que nuestro cuerpo también necesita ser redimido. Romanos capítulo 8. ¿Ya? Eso significa que nuestro cuerpo humano, que se sigue deteriorando, ¿no? Seguimos envejeciendo, seguimos enfermándonos, va a llegar un momento en que vamos a morir. Si el Señor no viene antes, hermanos, todos vamos para allá. Y como hijos de Dios, es una lucha también, ¿no? Con el miedo a la muerte. Pero es un tema que tenemos que tratarlo y zanjarlo entre el Señor y cada uno de nosotros. La Biblia nos deja clara esperanza de saber dónde vamos a ir si morimos. Así que la idea es que el Señor quiere de nosotros que no le temamos a la muerte. ¿Ya? Que no la busquemos, pero sí que no la temamos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué cito todo esto? Porque la idea de la muerte es algo inherente a nosotros, hermanos. Incluso a nosotros como hijos de Dios. ¿O no? Vida eterna no significa que no vamos a morir. Vida eterna significa que nuestra existencia, ¿cierto?, está disfrutando de la eternidad de Dios dentro de nosotros, y eso nos da garantía de que no vamos a dejar de existir. ¿Ya? Pero no habla de existencia terrenal. Ahora, el pecado impide que nosotros estemos delante de Dios. Pero cuando seamos transformados, como dice Pablo, cuando nuestro cuerpito sea redimido, imagínense, sería fantástico si el Señor viene ahora, ya todos sus cuerpos, nuestros cuerpos que ya están entrados en años, serían transformados y recibiríamos un cuerpo semejante al de Jesús. Ya no me pregunten qué edad, porque tampoco nos dice eso. Algunos dicen 33 años, a la edad que Jesús murió. La verdad que no tiene ninguna importancia. Como hijos de Dios hay veces que nos enfocamos mucho en cosas que no nos sirven para nada, no tienen mayor importancia. Es mejor gastar nuestro cerebrito en las cosas que sí están escritas, ¿no? Entonces, ese cuerpo nos va a permitir estar con el Señor, ¿ya? Es el caso de nosotros. Sí, un día le veremos, ¿ya? Sí le veremos, sí estaremos cara a cara con Él, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo haremos si Dios es espíritu? Ese es un tema que le pertenece a Él. El tema que nos pertenece a nosotros es que tenemos esa esperanza, esa promesa, y sabemos que un día se va a cumplir. Gracias. Ahora, volvamos a nuestro punto. Estos hermanos de la iglesia de Corinto, ustedes conocen que ellos tenían graves problemas, ¿ya? Y los problemas de ellos eran problemas de comunión entre ellos, pero que eran producto de su comunión con Dios. Eran cristianos carnales, como se les llamaría, ¿no? O sea, gente que no tenía clara la perspectiva en su vida de buscar a Dios como corresponde. No había un temor fuerte de Dios en ellos, ¿ya? Y se habían extraviado, ¿ya?, de muchas verdades que el Evangelio les había enseñado, ¿ya? Pero aquí Pablo está hablando de una enseñanza muy, muy clave. Pablo cita la astucia con que fue engañada Eva. ¿Qué ocurrió cuando Eva se dio al pecado? Se rompió la comunión con Dios. Se rompió el nexo con Dios, ¿sí? Ahora, fíjense que vuelvo a decir, como lo dije hace un ratito, el punto clave de la tentación y de todo esto es uno solo, y es romper nuestra comunión con Dios. Y la lucha espiritual real,
la lucha espiritual, la base de toda la lucha espiritual es la misma. ¿Por qué? Porque la idea de entender lucha espiritual es entender esta lucha que se forja en nosotros, que está dentro de nosotros, ¿sí? Que se forja contra un enemigo, y para entender bien esto hay que comprender cuál es el fin del enemigo. Y el fin del enemigo es uno solo: romper nuestra comunión con Dios. Es alejarnos de Dios, es que nos independicemos de Dios, es creer que podemos vivir sin Dios o dependiendo a medias de Él. Y fíjense cómo Pablo lo deja muy claro en este versículo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice que el temor de Pablo era que fueran extraviados sus sentidos ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Pablo no estaba pensando en un tipo de lucha espiritual con demonios, con endemoniados. No, no, no. Pablo está enfocado en una lucha espiritual real. Y Pablo tenía claro que el único fin de la lucha espiritual, que se nos opongan nuestros enemigos, es romper nuestra comunión con Dios. Y en este caso Pablo lo dice de una forma tan maravillosa: sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo contrario? Ser infieles. ¿Y qué significa ser infiel? Romper comunión con Él, ¿no? Cuando un amigo, cuando alguien, sí, querido, no se hace infiel, se rompe la comunión, se rompe la confianza, se rompen muchas cosas. Esa es la idea de esta sincera fidelidad a Cristo. Para Pablo no había nada más importante, y la verdad es que no solo nada más importante, sino que para Pablo no había otra cosa más que la sincera fidelidad a Cristo. Ser fieles a Cristo, pero que esa fidelidad sea sincera, que no sea una fidelidad muñequeada, que no sea una fidelidad egocéntrica, ¿no? Voy a serle fiel para conseguir cosas de Él. No, la idea es que sea una sincera fidelidad a Él. Le quiero ser fiel a Él, por quien Él es, por lo que Él ha hecho por mí, no por lo que Él me pueda dar, sino por lo que ya ha hecho por mí. Esa fidelidad a Cristo para Pablo era lo más importante. No había ninguna otra cosa. El Evangelio no nos habla de ninguna otra cosa. Ese es el fin. Pero hermano Pablo, como que no sé, hay tantas cosas. Todas las otras riquezas del Evangelio provienen de esta. ¿Puedo yo tener, degustar alguna bendición del reino de Dios si no soy fiel a Cristo? No, no lo voy a disfrutar. Y hay cristianos y cristianas que han sido infieles al Señor y han visto que la bendición continúa igual. Y eso les ha llevado a malentender, ¿ya? A malentender y a creer, oh, le fui infiel al Señor y Dios me sigue bendiciendo, ¿ya? Lo que pasa, hermano, y nunca nos olvidemos de esta figura, cuando se corta una flor, ¿la flor se seca de inmediato? No. La flor comienza paso a paso. De hecho, cuando a usted le regalan una flor, usted dice que linda la flor. Pero espere un día, 2 días. O sea, pero fíjense, ¿desde cuándo está muerta la flor? ¿Desde cuándo se marchita? Ahí comenzó su muerte, ¿o no? Sí. Se cortó el nexo con la vida, y la vida era el tronco, ¿cierto? Por eso el Señor Jesucristo nos enseña en Juan, ¿no? Ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid. Yo soy la fuente de vida. Ya, mi vida fluye a través de ustedes. Y eso les da vida a ustedes. Pero si ustedes no dan fruto, van a ser cortados. Y eso significa que se corta la vida con Él, ¿ya? Y eso implica nuestra muerte, ¿no? Ahora, la sincera fidelidad a Cristo era lo que más le importaba a Pablo con el tema de los corintios. Lo más importante, hermanos. Y a pesar de que los corintios eran una iglesia con muchos hermanos, recontra carnales, recontra conflictivos, hermanos, no como la iglesia Jehová Jireh, ya, esa que sí que era una iglesia complicadita. Sí, hermanos, los corintios no eran ese tipo de iglesia. Era un tipo de esa iglesia que ningún pastor quisiera tener, ¿ya? Que ningún líder quisiera tener, ¿ya? Oh, muy complicados. Y sin embargo, Pablo sabe que aún están en contacto con Dios, a pesar de todo lo malo que están haciendo. Pero Pablo teme que eso llegue a un límite, que crucen un límite, y ese límite los lleve a alejarse de Cristo, de romper la comunión con Cristo. La pregunta viene ahora. Mastíquenla en su corazón, en su mente, la pregunta, ¿ya? ¿Hay alguien aquí esta noche que le cuesta orar?
que le es complicado orar, que no entiende por qué quiere orar, pero hay tantas cosas que se oponen a orar. Dicho de otra manera, hay alguien aquí, todo lo contrario, que diga, cada mañana me despierto con unas ganas tremendas de orar. Y cada vez que tengo la oportunidad, oro, no tengo ninguna dificultad. ¿Están haciéndose esa pregunta? ¿Sí? ¿Están pensando? No quiero que expresemos nuestra propia experiencia, porque son variadas las experiencias, ¿sí? Pero yo les voy a confesar que hay veces que a mí me cuesta orar. Tengo luchas para orar, ¿sí? Ahora, usted no se imagina, hermano Pablo, no orando, pasando 2 días, 3 días sin orar, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que hay veces que me cuesta orar. Hay veces que llego al fin del día y termino cansado y me recuerdo que no he tenido un tiempo de calidad para orar. Y yo digo, estoy cansado, el Señor me entiende y me duermo. Mañana voy a orar. ¿Sí? O sea, terminé el día, terminé mis 24 horas sin haber tenido un tiempo de calidad con Dios. Y la pregunta es, ¿por qué me cuesta? Si orar debería ser algo que debería brotar en nosotros. Conozco la obra de Jesús por mi vida. Conozco la obra maravillosa del Señor a favor mío. Wow, ya con eso debería brotarme el deseo de orar. Pero ¿por qué hay veces que tengo problemas? ¿Por qué me es más fácil sentarme a ver una película 2 horas y disfrutar una buena película? Pero se me complica tanto orar 10 minutos, 15 minutos. Eso es una muestra de que estamos en una lucha espiritual. Eso muestra que lo complicado que se nos hace hacer algo que sabemos que produce un bienestar propio y aún así nos cuesta, eso muestra que hay una fuerza espiritual que se opone a que hagamos eso. ¿Entendemos la idea? Y esta es la lucha espiritual. Vuelvo a decir, mis queridos hermanos, yo entiendo que el Hijo de Dios se puede enfrentar con algún endemoniado, con acá, allá, todas esas cosas, pero eso es absolutamente secundario. Absolutamente secundario. Eso es una realidad, pero es una realidad secundaria. Saben ustedes, leemos el Nuevo Testamento, leemos las cartas de Pablo, leemos las cartas de Pedro, leemos las cartas de Juan, leemos la de Judas, ya, leemos al escritor de Hebreos, y saben, no encontramos evidencias de que en algún momento nos estén llevando a pensar de que la lucha espiritual es que aunque allá se va a manifestar un endemoniado y me va a venir a atacar. Entonces yo necesito saber qué demonios están ahí. Entonces tengo que preguntarle, dime cómo te llamas. ¿Han escuchado eso? Pastores enseñando la lucha espiritual de esa manera. Necesitamos conocer el nombre del demonio. ¿Por qué? Porque nos basamos en versículos, los sacamos de su contexto y de ahí hacemos una doctrina. Pero ¿saben qué ocurre con eso? Que le estamos comprando el cuento al diablo. Porque nos estamos enfocando en esa lucha y nos olvidamos que la lucha real es otra. Y la lucha real tiene que ver con que mis ojos sean quitados de la persona del Señor Jesucristo. Y terminamos viendo a hombres, a mujeres, expertos en lucha y en guerra espiritual, con vidas que dejan una tremenda pena de forma espiritual, en santidad, en búsqueda de Dios, porque terminan siendo solo profesionales de lo que hacen. Y Dios no necesita profesionales. Dios necesita gente sencilla, que le ame y que desee estar con él. Por medio de Adán y Eva caímos, rompimos relación con Dios. ¿Cuál es el fin de Dios? De haberlos dejado vivos, poder recuperarlos. Él proyecta un plan de salvación para salvar a Adán y Eva y a su descendencia. ¿Y qué significa salvación? No significa otra cosa en la Escritura que volver a pegar lo que se rompió, volver a unir lo que se rompió. Eso es, o no es otra cosa más que volver a tener acceso
a Dios. ¿Sí? Acceso a Dios. Déjenme leer Hebreos, muy conocido. Hebreos capítulo 9, vamos a leer así rapidito. En Hebreos capítulo 9 habla, ¿cierto?, sobre el lugar santo, el lugar terrenal, ¿ya? Y el antiguo pacto. Sigue hablando ahí, ¿no? Muestra cómo estaba dividido el santuario, ¿ya? Entiéndase el santuario como el tabernáculo, y luego también el templo, ¿ya? Versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todo lo que usted lee en Éxodo, todo lo que lee en Levítico, es símbolo, es sombra de lo que había de venir. Esa es la idea de Hebreos. Ya, no tenemos el tiempo para leerlo completo, ¿ya? Pero ahí está hablando, ¿cierto? Fíjense, ya consiste solo de comida, bebida, abluciones, ordenanza acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo eso. Pero luego, del versículo 11, comienza a hablar de la verdadera obra de redención. Los machos cabríos, los corderos muertos, la verdad es que no anulaban el pecado. Solo anulaban la culpa ante Dios, porque Dios perdonaba a los que sacrificaban. Dios los perdonaba, pero el pecado no era eliminado, el pecado no era borrado de verdad, porque solamente hay una obra que puede hacer eso. Y es la obra del Cordero de Dios, no el Cordero del hermano Pablo, no el Cordero traído por nosotros, es el Cordero que Dios mismo se proveyó para sí. Pastor, Adán y Eva, ¿están condenados a la muerte segunda? ¿O van a volver a estar con Dios? ¿O fueron desechados? Ya no hay... No, mi querido hermano. Primero que nada, porque Dios ya hay perdón por el solo hecho de que les permitió seguir viviendo. Entendamos, cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, ¿Dios tenía la autoridad de haberles quitado la vida? Sí. Porque un Dios santo fue ofendido. Un Dios justo fue ofendido. Y ustedes saben, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Ellos tendrían que haber muerto, ¿cierto?, sus vidas inmediatamente, pero Dios no les quita la vida terrenal. Ahora, llegan a morir en el tiempo. Eso significa que Dios les dio una oportunidad. Segundo, lo otro que podemos deducir, ¿cierto? Ahí, tanto Adán como Eva le ponen nombre a sus hijos, y en los nombres de sus hijos, ellos están reconociendo a Dios. Por lo tanto, eso nos muestra que se arrepintieron, ¿ya? Y que también tienen acceso a la salvación, tal como lo tuvo su hijo Abel, por la fe Abel, ¿no? Porque, hermano, siempre ha sido la fe. Siempre ha sido la fe. No hay otro medio en nosotros. Si nosotros creemos en Dios y en que Él nos puede salvar, vamos a ser salvos. Si nosotros no creemos en Dios ni en que Él nos pueda salvar y que solamente Él nos puede salvar, nadie va a ser salvo. Entonces, desde el principio, el capítulo 4 de Génesis, ¿no?, nos muestra sí a Eva claramente reconociendo a Dios. Así que eso nos da una luz de que, por supuesto, que tienen una oportunidad. Pasaron a ser parte de como cualquier otro ser humano que nace. La diferencia es que ellos no nacieron como nosotros, pero también tienen el mismo acceso. No hay ningún versículo que nos diga que ellos, porque cayeron, están perdidos. No, todo lo contrario. La idea de la Biblia es mostrarnos que desde ellos hacia adelante, todo hombre, toda mujer que nace, tiene acceso a la salvación. Sí, a la salvación. Fíjense en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, hablando de Jesús, por eso es mediador de un nuevo pacto, nuevo, ¿ya? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones de las suyas y las mías, y las de todo ser humano, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿ya? Versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha demandado. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Eso fue cuando consagraron el santuario con sangre animal, ¿no? Versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sangre, pero la sangre de los animales no cumplían el requisito, no lo cumplían. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Y usted y yo lo vemos claramente aquí, porque no entró Cristo, ahí está, en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, por usted y por mí y por todo ser humano, ¿ya? Ahora, como el ser humano se apropia de esta salvación, es por medio de la fe. Si no cree, no hay salvación. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Solo la obra de Jesucristo quita el pecado de verdad. El pecado no puede ser solucionado por ninguna otra forma. No hay ninguna obra que el ser humano pueda hacer para quitarse el pecado, para eliminar el pecado. La sangre de Jesucristo sí lo hace. Y solo ella, nadie más. ¿Ya? Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Eso en la Biblia, hermanos, y en el contexto y en el lenguaje bíblico, no significa solo por algunos, significa por todos. ¿Ya? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los hermanos de Jehová Jireh, porque son hermanos que le están esperando, sus hijos que le esperan. Muy bien, esa es la obra de Jesús, y en el capítulo 10 ya sigue hablando de esto, pero fíjense, vamos a ir directamente al versículo que lo conocemos tan bien, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, después de haber dejado claro la obra de Jesús, ¿no? Para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Dios dice, acércate. ¿Qué pasó con Adán y Eva? No se acercaron, se alejaron, y Dios terminó alejándolos él también, los sacó del huerto del Edén, ¿ya? Y se produjo ese quiebre, ese vacío, ese abismo entre Dios y el ser humano. Pero Dios decide salvar a Adán y Eva y a sus descendientes, incluidos nosotros. ¿Ya? ¿De qué manera? Él viniendo a salvarnos. Él es quien hace el arreglo de cuentas. No es nuestra iniciativa, es su iniciativa. No es nuestra obra, es su obra. Sí, y como hoy día parafraseábamos, mientras tomábamos tecito con el pastor, la hermana Anita, el pastor decía, sí, fuimos salvados por obra. Fuimos salvados por obra, ¿no? No por la nuestra, por la obra de Jesucristo. Las nulas son nuestras obras. La obra de Jesucristo es perfecta. Acerquémonos, ¿se dan cuenta? No había cómo acercarse a Dios y ahora nos acercamos. O sea, toda la obra de redención habla de que nos acerquemos a Dios. Y es por medio de su Hijo. O sea, el deseo de Dios siempre ha sido el mismo, de que estemos con Él. Si es nuestro deseo, el contrario, no el de Dios. Ahora, como hijos de Dios, eso tendría que haber sido solucionado. Pero saben que aún seguimos luchando con esto. Y en eso se basa la lucha espiritual. De que esto no sea el enfoque total y absoluto. De una u otra manera, la lucha espiritual lo único que quiere producir en nosotros es lo que siempre ha producido este conflicto, que rompamos relaciones con Dios, que ya no nos acerquemos, que ya no estemos con Él. Por eso, el pecado nos separa de Dios. La lucha espiritual, querida iglesia, tiene que ver con esto, más que con cualquier otra cosa. Yo entiendo que muchas veces la lucha espiritual se puede hacer palpable, no sé, usted está durmiendo y de repente siente cosas en su casa, ya. Está bien, uno puede entender que el enemigo puede usar esas circunstancias. Pero cuando nosotros tomamos esas circunstancias y las hacemos la base de la lucha espiritual, estamos cometiendo un error. Porque si usted sintiera algo ahí en su casa y siente la presión y siente algo demoníaco, porque eso se puede experimentar, los hijos de Dios lo pueden experimentar, no todos, pero algunos lo pueden experimentar por voluntad de Dios, y usted siente que está ese peso espiritual, ¿cuál es la actitud de un cristiano? La actitud de un cristiano no debería ser asustarse. Exacto. Y orar en fe. Y sencillamente proclamar el nombre de Jesús con completa paz. Arrodíllese y cante un canto al Señor. El canto no tiene poder. No tiene poder el canto. Lo que tiene poder es esa presencia adorada
por usted en el momento que le está cantando al Señor. Ahora, no se ponga a cantar o Jerusalén, ¿ya? La idea es que adore al Señor, que use un canto donde usted lo exalte, ¿sí? Y usted va a ver cómo las tinieblas se van. Se van. Eso no debería ser mayor problema, pero hoy día hay tantos cristianos que se enfocan tanto en esto, ya, llegan a creer que sus casas están cargadas, van donde el pastor, por favor, lleva aceite, únjame la casa, porque hay espíritu. ¿Saben? Esa no es pega del pastor. Esa es el trabajo que todos nosotros deberíamos hacer. Y aunque usted no lo crea, lo que está ocurriendo ahí es una lucha espiritual. No directamente y no específicamente con los demonios que puedan estar actuando ahí, sino con su fe. Con su fe. De creer que el poderoso, el todopoderoso está con usted. ¿Qué me pueden hacer? ¿Me pueden tocar? No me pueden tocar. Si el poderoso, el todopoderoso está conmigo. Fe en el Dios todopoderoso. Fueron vencidos, están vencidos, no por mí, no por mi fe, sino por la obra de aquel en quien pongo mi fe. Soy su hijo, soy su hija. Y listo. Y se acabó, hermanos. No, hermano, claro, que usted no entiende. Hice todo eso y siguió la cosa. Ahí es un problema netamente de fe. ¿De qué está llenando mi corazón? Recuerden que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. ¿Ya? Y eso está implícito en leer la palabra de Dios. Si yo tengo mi corazón lleno de la palabra de Dios y eso me lleva a tener comunión con Dios, la victoria en esa situación ya está saldada. Ya está saldada. Pero la que no está saldada y la poderosa y la que nos quiere hacer desenfocarnos, esa es la real. Y es que seamos alejados de una sincera fidelidad a Cristo. De que se rompa esa comunión. O sea, en otras palabras, la idea de la lucha espiritual es que nos pasen un sinfín de cosas para que dejemos de hacer aquello que nos mantiene cerca y apegados al Señor. Me cuesta de repente orar, me cuesta de repente leer la Biblia, me cuesta de repente congregarme. Yo sé que son las cosas que me ayudan a mantenerme apegado a Dios, pero ¿por qué me cuestan? Si no me deberían costar. Eso muestra que hay un poder que está golpeándome en ese sentido. Y el problema más grave, hermanos queridos, que el cristiano, si no identifica esto, si la cristiana no identifica esta lucha, nunca va a poder ser victoriosa en esa lucha. Se va a enfocar en un sinfín de cosas. No es que sentía una lucha espiritual, sentía aquí a los demonios, sentía todo esto. Sí, correcto, sí, eso es posible. Pero hermanos, todo eso se va en el solo momento en que nosotros proclamamos el nombre de Jesús en adoración, en este tiempo con Él, hermanos queridos. Por eso el énfasis de cada una de estas cosas que nos cuestan tanto. Eso muestra que nosotros no estamos ignorando sus maquinaciones. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Es una planificación. Esa palabra se ocupa en guerra. Vamos a maquinar un plan para eliminar a nuestro enemigo. Lucha espiritual. ¿Pero cuál es el fin? Que Él quiere ganar ventaja sobre nosotros. ¿Y cuándo gana ventaja sobre nosotros? Cuando nuestra fe tiende a mermar. Y eso ocurre solo por una razón, porque nos hemos ido alejando de la presencia de Dios. ¿Ya? ¿Y cómo mantenemos nuestra vida en la presencia de Dios? Por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra y por medio del congregarnos. Son las tres cosas más básicas. Hay otras, ¿ya? Pero esas son las más básicas, hermano. Las más básicas. ¿Ya? Son las que todo hijo de Dios, toda hija de Dios debería estar cultivando día a día. ¿Pero por qué me cuesta tanto? ¿Sí? Voy a orar en la noche, ¿sí? Digo, Padre Celestial, y a los 2 minutos ya estoy roncando. No pude orar, pero sí soy capaz de estar hasta las 2 de la mañana viendo una serie, porque está tan buena la serie. Es que soy capaz de leerme un libro, una novela, de lo que usted quiera, científica, de amor, sí, pero soy capaz de leerlo. Yo he conocido cristianos buenos para leer para leer libros, pero les complica leer la Biblia. No tenía, hermano, idea. Empiezo a leer la Biblia y me da sueño. Pero me leo uno de Corintios y nada.
¿Por qué? No me cuesta nada ir a un cumpleaños. O sea, me están invitando a un cumpleaños, no importa lo que tenga, yo soluciono todos los problemas, ¿no? Voy ahí listo y me pinteo y ahí estoy en el cumpleaños. Pero llega el día del culto, me duele la cabeza, tengo problemas. Hermano, y dígame que esto no es parte de la lucha espiritual. Sí. Hermano, yo cuando vivía, ella era parte de la familia de mi padre, ya, de la parentela de mis padres, yo vivía con ellos, era típico que el día domingo, antes de irnos a la prédica, porque en ese tiempo íbamos a la prédica en la mañana y después al culto, siempre había algo que nos terminábamos peleando yo y mi hermano. Nos agarramos. Y ahí mi papá rabiando con nosotros, mi mamá rabiando. Salíamos todos rajuñados, pero igual papá y la mamá nos llevan a la prédica. Hasta que un día descubrimos y nos dimos cuenta. ¿No es raro? No me acuerdo quién fue el que descubrió esto. Parece que fui yo. No, creo que fue la mamá. Dijo, ¿no es raro esto, familia? ¿No es raro que cuando teníamos que salir a la playa, que teníamos que ir al cumpleaños, salimos en paz, maravilloso, todo en amor, todo en gozo, ¿no? Qué lindo, vamos, la pasamos bien, volvemos. Pero qué raro, ¿no es sospechoso? Que cada día que tengamos que arreglarnos para ir a alabar, se supone que vamos a alabar al Señor, siempre terminemos saliendo peleados. Y llegamos al culto, enojado, me las voy a pagar. Descubrimos esa vez que era una realidad. Y vuelvo a decir, hermanos, tenemos una capacidad impresionante de cuando nos invitan a otras cosas, de arreglar todas las situaciones. Oye, vaya a venir al cumpleaños, mira, tengo hartos problemas, pero no te preocupes, los voy a solucionar todo. Allá voy a estar. Uy, tengo que congregarme. No hice esto, no hice esto. ¿Sí? Complicado. ¿De dónde viene esa complicación? ¿No es sospechoso? ¿No le suena sospechoso? Que justo en el momento antes de salir a congregarse, dolor de estómago, dolor de cabeza. ¿Y cuál es la solución? Ay, pastor, estoy tan enfermo. Oren por mí. Voy a estar en espíritu con ustedes. ¿Saben? Conozco un hermano muy sabio. Cuando me duele la cabeza, antes de ir al culto, voy igual a alabar al Señor. Porque me va a doler la cabeza en el culto o acá. Prefiero estar en el culto. ¡Qué sabio! Pero cuando llega al culto se le pasa el dolor de cabeza. ¡Qué sospechoso! ¡Qué raro! ¿Entienden la idea? Se va descubriendo la maquinación del enemigo. ¿Y por qué a un cumpleaños no tengo ningún problema? ¿Y por qué al congregarme sí tengo problemas? ¿Se dan cuenta que existe la lucha espiritual? Pero no con el desenfoque de lo otro, sino en esto. Suprimir mi tiempo con Dios. ¿Sí? Eso ocurre cuando yo en mi casa no puedo dedicar un tiempo de calidad a Dios. ¿Ya? Cuando llega un momento en que, Señor, ya ha pasado harto tiempo en que no estoy en tiempo así relajado, cerré mi puerta. Sí, oro cuando voy al trabajo, oro mientras cocino, oro mientras estoy allá. Y esa oración es válida, hermanos. ¿Ya? Es válida. Pero esa no suprime a la otra. A la más básica de todas. Cuando Jesús enseñó sobre la oración, ¿se recuerdan? Cierra, aíslate. La idea es anular cualquier cosa que me pueda interrumpir. Es poner el letrero. Hijos, esposo, esposa, ahí está. No molestar. ¿Qué significa eso? Significa un tiempo de calidad. Pero nunca nos olvidemos que el enfoque siempre va a ser privarnos de estas 3 instancias. Oración, lectura de la palabra y el congregarnos. ¿Por qué? Porque son las cosas que Dios usa. Por eso antiguamente los antiguos le decían medios de gracia. ¿Escucharon alguna vez esa frase? Hermano, vengan los medios de gracia, porque son canales, medios por los cuales la gracia de Dios fluye a nosotros. Y recuerden que la gracia es la que nos sostiene, la que nos capacita, la que nos fortalece. Como le dijo a Pablo el Señor, mi gracia te es suficiente. Mi gracia, ¿ya? Volvamos. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman a orar en pie. Listo. Todo eso. Versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la
puertas. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Esa es la idea, hermanos. Y saben, vuelvo a decir, cada oración, cada vez que nosotros invocamos el nombre del Señor, vayamos caminando, vayamos allá, es una oración válida, porque es un tiempo que ya estamos hablando con Dios. Y ahí fluye esa comunión, ¿no? Pero esto, fíjense, ¿por qué Jesús enseñó de esta manera? ¿Por qué Jesús enfatizó en esto? Y en mi lucha espiritual, hermanos, yo reconozco que eso es lo que a mí me cuesta. Yo no tengo ningún problema en andar por todas partes hablando con el Señor, y hay veces que me hagan levantar las manos y alabo al Señor, pero ese tiempo, un tiempo donde estoy solo para Él. Ahora, fíjense, si el Señor nos enseñó eso, en primer lugar lo que debería haber en nuestros corazones es que Dios es digno de que yo le dé ese tiempo. O sea, Él lo merece. O sea, si yo me doy tiempo para hablar con mis hijos, si yo le doy tiempo al Señor, los que están casados, a hablar con mi esposa, con mi esposo, doy tiempo incluso aquí, ¿cierto? De hablar con mis hermanos, de visitar hermanos, y no le doy un tiempo de calidad a Dios, hay algo que está funcionando mal. Mi mente está siendo maquinada con un engaño. Por eso no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Y las maquinaciones del enemigo son sutiles porque en esta sutileza nos suprime todo aquello que nos da el tiempo para estar con nuestro Dios. Y vuelvo a decir, hay veces que cuesta, ¿no? Hay veces que hay luchas. La típica, hermanos, la típica. Ya, voy a encerrarme en mi pieza. Papá, mamá, ¿y no se te ocurrió pedirlo antes? Dijo, no, es que ahora me acordé. Qué sospechoso. Qué raro, ¿no? Sí. ¿Entendemos la idea, hermanos? Lo mismo con la Biblia. Y el ejemplo, ¿no? De que hay cristianos que leen la Biblia y comienzan a darles el sueño. Han escuchado el consejo. Oh, tengo un tremendo insomnio. Lee la Biblia y se te va a pasar el insomnio. Qué triste, ¿no? Pero es verdad. Pero este libro, ¿qué tiene este libro que me produce un estado mental que se opone a él? Ya que, no, es que, ¿cuántas excusas? Es que no lo entiendo, es que no tengo tiempo, es que es tan largo, es que tiene un idioma antiguo, es que. Pero vuelvo a decir, puedo leer cualquier otra cosa. Hay personas que se leen el diario completo, de una. Se van a la plaza a leer el diario, ¿no? Y no solamente los tatas, ¿ya? Hay gente joven que también, sí, o en su casa. Pero cuando se trata de leer la Biblia, hay algo. Entonces nosotros podríamos decir, entonces la cosa deberíamos verla al revés. No es bueno orar. No es bueno leer la Biblia. Y menos congregarme, porque si hay tanta oposición, es que eso es lo que muestra que son las cosas espiritualmente vitales. Vitales. Son de vida, mis hermanos queridos. Son de vida. ¿Qué significa vitales? Que si usted no las hace, se muere. Son como el alimento, son como el aire, ¿no? Son como el agua. Yo no puedo dejar de beber agua. Yo no puedo dejar de comer. ¿Sí? Yo no puedo dejar de respirar, porque si no me muero. Estas cosas son las vitales. Y la lucha espiritual está enfocada en que usted y yo nos desenfoquemos y entendamos en nuestra mente de que son importantes, pero no tanto. Porque, hermanos queridos, y yo estoy hablando de mí, cada vez que he dejado de tener un tiempo con Dios, de ese tiempo que Él merece, yo no me puedo engañar a mí mismo y decirnos que el Señor sabe. O sea, perdón, querido hermano, querido hermana, pero para los que conocemos al Señor, ¿es el Señor sabe? No corre. Porque es obvio, sí, el Señor sabe. Pero lo más triste es que el Señor sabe que yo no dejé tiempo para Él. Porque lo pude haber hecho, pero no lo hice. Ahora, estoy hablando del hermano Pablo. Ahí cada uno de nosotros está delante del Señor, ¿no? Ya, no delante del pastor, no delante del hermano, delante de él. Entonces, ese tiempo, para hacer y vivir ese tiempo, existe esa lucha. ¿Ya? ¿De dónde viene esa lucha? ¿Ya? Obviamente, hasta ahora lo hemos visto a través del diablo, ¿no? El opositor. ¿Ya? Porque su fin es, sus maquinaciones tienen como fin separarnos de Dios, que rompamos nuestra comunión con Dios. ¿Ya? Nuestra
interacción con Dios, porque eso es lo que produce vida. Vida. Dios es vida. Nosotros no tenemos vida eterna por nosotros mismos. O sea, si yo me aparto de la fuente de vida, ¿qué vida puedo tener? Juan lo dejó muy claro. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Si yo no tengo al Hijo de Dios, no tengo la vida. O sea, Juan está siendo claro. Jesús es la vida. Él es la fuente de la vida. ¿Sí? Véanlo de la siguiente manera. Cuando viene el frío, bueno, acá en Arica no tanto el frío, pero en el sur, el frío, ¿ya? Mientras yo me mantenga cerca de la leña encendida, mientras me mantenga cerca de la estufa, voy a estar calientito. Pero si me comienzo a alejar, ¿sí?, el frío va a comenzar a ganar. ¿Sí o no? Entonces, la idea es esa, es mantenerme apegado. Por eso el salmista decía, mi alma está apegada a ti. Esa es la idea de Enoc, un hombre que caminó con Dios, apegado a Dios. Ahora, que Enoc tuvo luchas, las tuvo que haber tenido, porque tuvieron que pasar 300 años para que el Señor se llegara. Usted y yo tal vez lleguemos a los 70, a los 80, no sé. Enoc pasaron 300 años, significa que él fue aprendiendo, avanzando en su comunión con Dios. Yo entiendo, y estoy de acuerdo con usted, hermano, yo entiendo que uno puede buscar diferentes maneras de alimentarse en el tiempo que no está congregándose, ¿ya? Pero hay que saber de a dónde bebo, porque hoy en día, hermano, cualquiera, y esto es literal, cualquiera puede autodenominarse líder, maestro de la palabra, y usar TikTok, usar YouTube, y los seguidores van a estar. ¿Y saben por qué hay tanto seguidor de tanto maestro falso? Porque eso fue algo que ya se había dicho hace mucho tiempo atrás. Lo dijo el apóstol Pablo, que en los tiempos finales la gente tendría comezón de oír. La gente quiere oír. Pero, oh casualidad, ¿qué es lo que no quieren oír? La verdad del evangelio. No les gusta, porque los confronta. Quieren oír lo que quieren oír ellos, lo que les agrada al oído. Y por eso se juntan maestros conforme a sus propios malos deseos. Y vean ustedes cómo crecen. ¿O no? Sí, hermano. Y hoy en día, ¿cuántos cristianos siguen de repente a youtubers, siguen en TikTok, siguen canales que al final lo único que están haciendo es ganar plata? Hermano, entiendo una cosa. Nadie que está en YouTube lo hace solo por amor al arte. Cuando piden el like, no es porque denle un like a Jesús, pero yo he escuchado a algunos descarados, denle un like al Señor. Como si Jesús necesitara un like, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque ganan plata, ¿no? Ahora, sé que no todos lo hacen con ese fin, pero ¿cómo podríamos discernir si es sí o si es no? Entonces tengo que ser cuidadoso. Ahora, el problema más grave está cuando digo, no me puedo congregar, no me voy a congregar, voy a escuchar acá. Ahí sí que es peligroso. Ahí el doble peligroso. El doble peligroso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo que es doble peligroso? Porque por algo Dios ha puesto a la iglesia local. Las iglesias locales, ustedes son una iglesia local. Acá hay hermanos que están online, están escuchando, y ellos tienen su propia iglesia local. O sea, las iglesias locales son las familias que Dios ha puesto para que sean el principal medio de alimentación. Y eso es lo que nos da la base luego para saber quién está en lo correcto, quién está alineado con lo que Dios me está enseñando y quién no, como el caso suyo. Esa entonces es la idea, que seamos cuidadosos con eso, porque ahí también se manifiesta la lucha espiritual. Los falsos maestros. De hecho, 2 Corintios capítulo 11, ¿se recuerdan el versículo que leímos al principio? Yo les dije, el contexto son los falsos maestros. Y esos sobreabundan hoy día. Falsos maestros, falsas maestras. Voy a nombrar algunos, están los que quieren agarrar a los cristianos y llevarlos de nuevo al judaísmo, ¿sí? Puro Antiguo Testamento. Se visten como rabinos, se visten como judíos, cantan canciones judías. Hermanos, hay que ser cuidadosos con eso. El libro de Hebreos es claro en decirnos que Dios nos sacó de allá. Nosotros, como gente que no es judía, no tenemos que hacer un culto judío, que somos gentiles, en el sentido de que no somos judíos. Con decir que tenés cuidado. Y es complicado. Está este otro movimiento, hermanos, se ha salido cada cosa, ¿no?
Ya no creen en un Dios triuno, ahora creen en un Dios tetrauno. Son 4. ¿Sí? Cuidado con eso. Son las invenciones, ¿cierto?, del ser humano. Ya no quiere, ¿se dan cuenta la idea? De Pablo dijo, querrán oír lo que quieren oír, no la sana doctrina. Porque cuando no les enseñan la sana doctrina, no lo encuentran aburrido, no. Muestran algo nuevo y salen con un Dios de 4 personas. ¡Oh, esa es! Una diosa madre. ¡Ah, eso es! ¡Ah, que podemos volver a hacer como los judíos! ¡Ah, ya, vamos! Y la gente va detrás de eso. Pero alguien les muestra, ¿sí?, la doctrina del Señor que ha estado por siglos. No les gusta. Porque todo tiene que ver con lo que estamos hablando hoy día, hermano. Tiene que ver con mi comunión con Dios. Si Él es lo más importante para mí, entonces mi tiempo va a tener que estar enfocado de una forma especial en Él. Porque si no, no importa cuánto le cante y le diga, tú eres el primero en mi vida, no va a ser real. Ahora, fíjense, entonces, hermano, estoy sonado porque no me cuesta tanto. No. Dios sabe nuestra lucha. Y por eso nos está hablando esta noche. Dios sabe que estás en una lucha. Lo que no podemos hacer es ceder, dejar caer, dejar que nuestros sentidos caigan en una costumbre de aquello. No, hay que seguir luchando. Si un día terminé mi día y dije, Señor, no te dediqué un tiempo, decir, lo voy a hacer mañana, pero al otro día que me levante con ese pensamiento, hoy no voy a dejar que el día pase, Señor. No. Me voy a levantar 1 hora antes de irme al trabajo, media hora antes, y voy a dedicar ese tiempo para ti. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay 2 posibilidades de aquel o aquella que dice, no tuve el día, estoy tan cansado, me estoy quedando dormido. Señor, mañana lo voy a hacer. ¿Sí? Está el que lo dice solo para tranquilizar la conciencia y pero muy adentro sabe que al otro día no lo va a hacer. Pero está el otro que dice lo mismo, pero muy por dentro sabe, lo voy a hacer. Voy a poner 3 alarmas. Sí, que me suene una entre otra. Que al final diga, esta cuestión, ¿cómo se me ocurre poner tanta alarma? Listo. Y se despertó por la rabia, listo, ahí está despierto. Vamos a tener un tiempo con nosotros. ¿Se dan cuenta? Puede ser, entre comillas, el mismo dicho, pero una es una mera excusa y el otro no es una excusa para él, es real. Ahora, Dios ve eso. Eso sí que Dios lo sabe. Eso sí que Dios lo sabe. Fíjense que las cosas que Dios nos demanda, esto de querer estar con nosotros, cuando nosotros tenemos la perspectiva correcta de quién es Dios, nos damos cuenta de qué es lo que lo mueve a Él. La diferencia entre nuestro Dios y cualquier otro Dios inventado por los seres humanos, entre otras, me quiero enfocar en esta, una de las grandes diferencias es que nuestro Dios es real. Sí, es real. No exactamente eso. Sí, es lo único real, eso está claro, ¿no? Pero una cosita más allá, que nuestro Dios, como es real y se ha revelado correctamente, tal y como es en la Biblia, Él nos deja claro que Él es un ser trascendente. Lo voy a explicar para los que no lo entienden. En cambio, todos los otros dioses inventados por los humanos, todos dependen de que les ofrenden, dependen de que los alaben, dependen de que les sirvan, dependen de ello. Nuestro Dios es trascendente. Eso significa que Él no depende de nada ni de nadie. Es el único ser autosuficiente, que tiene existencia en sí mismo, que depende de sí mismo y de nada más. ¿Sí? Por lo tanto, si yo entiendo que Él es un ser perfecto, al cual no le puedo añadir nada, que Él no necesita adquirir algo, ¿ya? Entonces tengo un ser absolutamente independiente de todo lo que existe y de todo lo que hay, de todas las circunstancias. ¿Qué significa? Señor, no me has concedido lo que te he pedido, no te voy a adorar. No, Pablo, por favor, necesito tu adoración.
Perdonen que sea un poco irónico en esto, ¿no? Pero es que, hermanos, ¿cuántos cristianos creen que pueden muñequear a Dios? Bueno, es que algunos maestros también le enseñan eso. Decláralo, porque si lo declaras, Dios está obligado a hacerlo por tu fe. Yo no encuentro ninguna parte de la Biblia que me diga eso. Todo lo contrario, me demuestra un Dios que es absolutamente independiente. Si yo lo declaro y no es su voluntad, punto, no se va a hacer. Y significa que Dios está rechazando mi fe. No, Él me va a enseñar que mi fe está mal enfocada. Porque mi fe no es primero para conseguir cosas de Dios. Mi fe en primera instancia es para agradarlo a Él. Esa es la razón de la fe. Y la fe en segunda instancia es para que yo me pueda comunicar con Él. En tercer lugar, recién en tercer lugar, es para que yo pueda recibir cosas que le puedo pedir. Porque Dios me dice, ¿no? Pidan y recibirán. De eso no hay ninguna contradicción en esto. Lo que pasa es que cada una de las razones tiene un nivel. Y el primer y el más básico y el que domina a todos los otros es para agradarle. Yo con mi fe lo honro. ¿Sí? Es como cuando nos pasa eso que el canto nos dice. ¿Cuántas veces faltando en mi mesa a Dios yo clamé? ¿Sí? Ustedes lo cantan, me sale re bonito, ¿no? ¿Por qué los hermanos cuando cantan esta se ponen a llorar justo en esa parte? Porque no ha pasado una vivencia, ¿no? Un canto ha pasado una realidad. ¿Cuántas veces? Ahora tal vez alguien no lo ha vivido, ¿ya? Y ha sido porque Dios ha sido bueno en poderle siempre. Porque al final Dios es el culpable de toda la bendición. ¿Sí? Tal vez nunca me ha faltado, gloria a Dios. Pero hay otros que sí les ha faltado, que Dios ha permitido que les falte. Pero ahí cuando ha faltado, el Señor ha abierto las puertas. ¿No? Sí, hermano. Nunca me voy a olvidar una vez, Señor. ¿Qué hacemos de almuerzo hoy día? Uy, tengo unas ganas de comer una cojinoita frita. Uy, unas ganas de comer cojinoa. Usted sabe que la cojinoa es cara, ¿no? Listo. Pero íbamos a tener que conformarnos con un jurel, ¿no? Envasado. Listo, un atuncito, listo. Y de repente golpear la puerta. Hermano de la caleta. Hermano, tú una bendición de Dios. Como 5 cojinoas. Comí cojinoa hasta que me salió por la oreja. No, ofrendé también, ¿no? Era mucho para mí, regalé. ¿Sí? Sí. O sea, hasta esas cositas, hasta esos deseos. ¿Sí? O sea, Dios nos da. Sí, Dios ama darnos. Dios ama que le pidamos, porque eso significa que estamos dependiendo de Él, que le estamos diciendo, Señor, necesito esto, dependo de ti, dámelo tú. Tú eres mi proveedor, por supuesto, y para eso tengo que tener fe. Pero la gran razón de mi fe, sobre todo, es agradarle. Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Que Abel estaba ofrendándole algo a Dios para conseguir algo de Dios? No, Abel estaba ofrendando para honrarlo. ¿Sí? Noé tuvo fe y honró a Dios con su fe. Lo honraban. Nuestra fe honra a Dios. Porque Dios sabe que su hija, su hijo confían en Él. Como un niño pequeño confía ciegamente en su padre. Los hijos de Dios confiamos en Él. Aún cuando las puertas se cierran, aún cuando no hay por dónde pasar. Dios se abre camino. Pero vuelvo a enfatizar. La gran razón es, primero que nada, agradarle a Él. Segundo, de la mano de esto, de lo primero, es lo que me conecta con Él. Hermanos, por favor, yo cierro mi ojo y oro. ¿Hablo con quién? Con un ser que no estoy viendo. ¿O usted ha visto a Dios? No. Alguno podría decir, yo vi al Señor Jesús en un sueño, pero en realidad no. Hablo con alguien que no veo. O sea, hermano, cuando voy orando y voy hablando con Dios, no entiendo la cantidad de gente que me habrá visto y dice, este está loco. Aunque hoy día pasa así como piola, como dice, ¿por qué? Por los teléfonos, ¿no? Oye, pero claro, ¿está orando? Y atrevido, no, está hablando por esos teléfonos, ¿cierto? Con el audífono acá, ¿no? Pero antiguamente, cuando no existían estas cosas, siempre uno oraba en el corazón, ¿no? ¿Cuántas veces ahí llorando en la micro, así calladitos? Señor, claro que tenía miedo de que me pensaran que estaba llorando, alguien me iba a preguntar que te pasa algo, ¿no? Me las comía todavía, pero era el momento en que estaba alabando al Señor y obviamente estaba sintiendo algo especial, ¿no? Entonces, la idea, mis queridos hermanos, es que nosotros no logramos ver así,
a la rápida, ¿ya? El tema de que Dios es un ser trascendente. Él no necesita tu ofrenda, no necesita tus bienes, ni tu alabanza, no la necesita. Él no va a ser más Dios porque tú se la das o se la quitas, o si se la quitas va a ser menos Dios. Él va a seguir siendo Dios. No necesita absolutamente, de hecho, no te necesita a ti, ni a mí, ¿sí? Sé que a muchos les duele hoy en día en una generación, en un mundo donde nosotros somos el centro. Oh, ¿me estás diciendo, hermano, que Dios no me necesita? ¿Qué es la verdad? No me necesita. Vuelvo a decir, ¿qué significa que no me necesita? Que si yo no estoy, Él sigue siendo el mismo ser. No varía su grandeza, su dignidad no varía ni un ápice. Entonces, si Él no necesita a nada ni a nadie, entonces, ¿por qué me pide orar? ¿Por qué me demanda orar? ¿Es porque eso le va a dar más gloria? Cuidado, por ahí hay algunos predicadores que se enfocan tanto en la soberanía de Dios y en la gloria de Dios que creen que Dios es Dios, anda buscando su gloria. Hermano, Él no necesita ni que le den la gloria. Él no necesita que nadie reconozca su gloria. Es un ser absolutamente independiente de toda circunstancia. Entonces, ¿por qué me pide y me demanda tanto que ore? ¿Por qué orando en todo tiempo, orando en toda situación? Si en la mañana, en la tarde, ¿por qué? Es que Él se va a sentir tan mal si yo no oro. Él no gana nada necesario para Él con que llore. Yo soy el único que gano al orar. Nadie más. Bueno, sí ganan otros por daño colateral. Porque si tengo una vida dedicada a orar, voy a hacer un pan de Dios en la casa. Si dejo de orar, pan quemado. Y un poquito más allá, que es parte va de la mano de lo que usted acaba de decir, que es algo maravilloso, hermana Yanka, el hecho de que con salvarnos nos está dando la oportunidad de que volvamos a estar con Él. Él nos honra con permitirnos acercarnos, seres que hemos pecado, seres que hemos fallado, que seguimos fallando, y Él sigue dándonos la puerta abierta. No, es que nosotros somos los honrados, nosotros somos los beneficiados, al estar con Él somos fortalecidos, nuestro carácter es cambiado, terminamos siendo transformados al punto que somos una bendición para la sociedad. O sea, hermanos, por donde lo veamos, la oración nos beneficia a nosotros los seres humanos, no a Él. Segundo, la lectura de la palabra. ¿Él gana algo con que yo lo conozca? No, no le aporta nada a Él. Como que no, hermano, la alabanza y la adoración que todos los hijos de Dios le damos. Sí, pero Él no necesita ni mi alabanza ni mi adoración. Ahora, ¿por qué Él la recibe? Porque Él es digno. Mi reacción debería ser mi adoración, mi alabanza. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo que Él la merece, no porque Él la necesite, porque Él es digno de aquello. Entonces, la lectura de la Biblia, ¿quién gana? Yo gana mi iglesia local, gana mi familia, porque soy un hombre instruido, soy una mujer instruida en la palabra de Dios, y la palabra de Dios me va transformando mi forma de pensar, mi forma de actuar, va cambiándome, me va transformando. Su palabra aumenta mi fe. Bueno, ¿cuántas cosas maravillosas nos trae la palabra de Dios? Oh, tremendas. Congregarme, ¿quién gana? ¿Gana el pastor? Claro, porque le traigo el diezmo, porque le traigo la ofrenda. No, el Señor necesita mi ofrenda, necesita mi dinero, no lo necesita. Pero nosotros lo honramos al ofrendarle. Cuando vemos la ofrenda del otro lado, no del punto de vista egocéntrico nuestro, que nos están robando la plata, que el pastor se está enriqueciendo con eso. Algunos que sí, pero no el caso de sus pastores, de los hermanos ancianos que ustedes tienen acá. No es el caso de ellos. Ninguno de ellos se está enriqueciendo. Gracias al Señor que nada más. No es el fin de ellos. Ellos tienen clara la película y deben agradecer al Señor por sus líderes, porque hay gente que no la tiene clara. Se siguen enriqueciendo a través de las ofrendas de sus hijos. Pero entendemos entonces que yo ya no ofrendo porque Dios lo necesite, ni tampoco ofrendo porque lo puedo muñequear. Yo te doy y tú me das el doble, Señor. Entonces, ¿dónde están el líder? ¿Dónde está el maestro que dice, hermano, ofrenda, porque Dios te va a dar más de lo que tú estás ofrendando? Solo eso ya muestra que ese tipo o esa tipa tiene una doble intención. A un hijo de Dios no se le necesita predicar ni enseñar que si tú le das a Dios, Dios te va a devolver con el doble. No necesitamos eso. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios suple nuestras necesidades. Ojo con eso, hermanos. Cualquier predicador
que se enfoque en pedir dinero, cualquier predicador, maestro, maestra, hombre o mujer, que se enfoque en sutilmente en usar la palabra de Dios para sacarle dinero a la gente, eso no viene de Dios. Y ese o es un falso maestro de tomo y lomo, o es un hombre de Dios que se ha estado alejando de la verdad. Pueden ser las dos cosas. No somos llamados para juzgar nada, que no somos dioses, pero sí hay que ser cuidadosos con ellos, hermanos. Ya, Dios no necesita tu dinero, ni Dios está interesado en multiplicarte, Dios está interesado en suplir todas tus necesidades. Y de eso como buen padre se preocupa. De hecho, aún si no le pidiéramos, Él igual se preocuparía de nosotros. ¿De dónde sacó eso? De mi fe. ¿De mi fe en qué? En la palabra de Dios. Esto me enseñó que eso es así. Esta me enseñó que mi Dios es trascendente. Entonces ya me congrego, no porque el congregar signifique más plata, porque hay más hermanos y más hermanos, más ofrenda. No, es porque aquí yo vengo a recibir de Dios. De una forma diferente a como lo hago en mi aposento a ventana y a puerta cerrada. ¿Sí? Aquí lo hago junto al cuerpo. Y eso es una necesidad vital para todo hijo de Dios. Todos aquellos hijos de Dios que dicen no necesito congregarme, están perdiendo la perspectiva que la Biblia nos enseña. Amén. Pero fíjense, la base es a puerta cerrada. Y eso, ¿sí? Se complementa con esto, la necesidad que tengo de mis hermanos, de abrazar a mi hermano, de abrazar a mi hermana, de decir de todo corazón, deseo que Dios te bendiga. Amén. Hermano, tengo en mi corazón orar por ti, ¿me dejas orar por ti? Sí, ora por mí, lo necesito. O, hermano, ¿puedes orar, hermana, por mí? Porque necesito orar, no vengo bien, ora por mí. ¿Sí? Y no siempre el pastor. No siempre el pastor. No, es que usted no entiende, hermano Pablo, el pastor tiene la unción de Dios. Él es el ungido de Dios. Según el Nuevo Testamento, todos los hijos de Dios estamos ungidos, porque la unción es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Así que cuando usted tenga en su corazón orar por su hermano, ya no le diga, siento en mi corazón de orar por ti, pero el pastor tiene más unción, pastor, venga a orar. No, hágalo usted. Esa es la necesidad del cuerpo, ¿sí? Y el congregarnos nos permite eso. Y lo otro, que el congregarnos, mi alabanza, que en el cuarto a solas fue exclusiva entre yo y Dios, ahora lo hago con todos los redimidos, lo hago con su pueblo. Dios ama, se siente honrado cuando su pueblo se junta y juntos lo alaban y reconocen lo maravilloso que Él es. No porque Él lo necesita. Él no ama eso porque lo necesita. Él lo ama porque ama ver el fruto de su obra en los que Él ama. ¿Sí? Amén. Hermanos queridos, quiero enfatizar algo, solamente algo, ya para terminar. Hermanos, no vayan, no me malinterpreten, sé que no lo van a hacer, pero por si acaso lo voy a decir, ¿sí? Que en algún momento tal vez usted se distrajo y no entendió lo que yo dije. Yo en ningún momento he enseñado que no le pidamos a Dios. Lo dije claro, ¿cierto? Solamente puse los niveles, las prioridades. ¿Sí? La tercera está incluido. Puedo pedirle al Señor. Ahora, si como mi hermano decía, no pedirle al Señor porque confía en que Dios le va a dar gloria a Dios. Ahí está la relación entre yo y Dios. Porque al final, hermanos, la lucha espiritual solo tiene un objetivo: romper esa comunión que Dios quería tener con usted. De forma especial, con usted. Conmigo. ¿Sí? Conmigo. Yo no entiendo que alguien pueda pensar que hay algo más glorioso que esto. ¿O habrá algo más glorioso que tener comunión con Dios? No hay nada más glorioso. Y yo no me podía acercar a Él, y Él abrió el camino. Él lo hizo. Y ahora Él me invita. Por eso, Hebreos, ahora acerquémonos. ¿Por qué? Porque ahora sí nos podemos acercar. Entonces, ¿por qué no nos acercamos? Porque cedemos terreno en la lucha espiritual. Entonces, cuando usted vea que algo ocurrió justo antes de venirse a congregar, como dijo este amigo que yo les conté, me duele la cabeza, me va a doler igual la cabeza ya, así que igual voy a ir,
cuando usted sienta que no algo, y aquí y allá, cuando usted decidió orar, entrar a solas con Dios, ese tiempo con Dios, y algo se puso, ya, soluciónelo, pero que no lo dejen en esa crisis de decir al final, no voy a tener tiempo. Cuando se trata de leer la Biblia, usted diga que tengo tantos sueños, léala igual, ¿sí? Mójese la cara. Hay veces que uno está viendo la película, está tan buena, ¿cierto? Una hora, bien, así, se le están cerrando los ojos, la voy a dejar para mañana. ¿A dónde? ¿Cierto? Una buena mojada. Y termino de ver la buena película. Hermano, y hoy en día que tenemos acceso a tantas cosas, eso es lo que hay que cuidar. Bueno, ustedes saben que hay hermanos que han enseñado ¿sí? Que uno no tiene que orar en voz alta porque el diablo escucha. Ya, la verdad es que eso no tiene un argumento sólido bíblico, hermano, lo quiero decir. ¿Ya? Porque desde el momento que usted cierra la puerta, no es que cierre la puerta, cierra la puerta, significa que usted se va a aislar ahí del mundo espiritual. Pero sin lugar a duda, eso es, como ya lo expliqué, es para estar a solas con Dios. Que nada me distraiga. Cortito, yo voy manejando en mi camión en el cual trabajo y voy orando, pero tengo que estar atento, porque si me voy en la profunda, voy a chocar. ¿En qué momento, cierto? Tengo que estar atento. Entonces, estoy orando y de repente que freno, que adelanto, que me pusieron rojo, ¿sí? Y tengo que estar atento. O sea, mi oración se va cortando. Igual es oración como expliqué, pero es diferente cuando estoy encerrado y no hay nada que me interrumpa, ¿sí? Nada. Excepto que empiece a ver la mosca que está ahí. Pero ese era un problema mío, ¿no? Mato la mosca y sigo orando, pero la idea es que nada me distraiga. Ahora, la idea es que si yo oro de todo corazón, mi hermano Jorge, en voz alta, la oración es válida y honra a Dios. Si yo oro con todo mi corazón y mi oración es en silencio, Dios la igual está escuchando, la estoy haciendo para Él y la estoy haciendo con todo mi corazón, es válida igual que la otra. Si yo oro en silencio y no estoy orando con un corazón enfocado en Dios, esa oración va a servir poco o nada. ¿Sí? Y si oro en voz alta y mi oración no está enfocada correctamente, también va a servir poco o nada. O sea, ¿cuál es el énfasis? Es que mi corazón esté puesta en la oración. Eso es lo que marca la diferencia. No hay otra cosa, como en el caso de las ofrendas de Caín y Abel. Lo único que marcó la diferencia entre ellos fue la actitud del corazón. Una actitud con fe y una actitud sin fe. Una honró a Dios, la otra no honró a Dios. Eso, mi querido hermano Jorge.